Voy a esperar un par de minutos nada más y con quien esté iniciamos. ¿Dónde andan los demás? Gabriel, César, ¿dónde andan los demás? ¿Sí asistieron a la clase anterior? ¿Ellos? ¿Los demás? Sí, profe. Ahí vienen ya. Creo que ya está. Ya iniciamos la grabación, ya vamos a empezar. Ya está más de la mitad del grupo. Vamos a empezar. Ahora nos toca ver funciones multivariables. Para ver qué son las funciones multivariables, déjenles comparto el GeoGebra. Ahí está. Ya lo ven, ¿verdad? Ok, una función multivariable, si se fijan, solo les estoy enseñando el eje, la zona 3D. Cuando nosotros escribimos una función de una sola variable, por ejemplo, x cuadrada, me pone f de x es x cuadrada. Y recordamos que f de x es y. Entonces, si se fijan, aquí el eje rojo es x, el verde es y ahí me dibuja la parábola. Pero las funciones multivariables pueden ser cosas como xy, x por y ahora lo que estamos pensando es z. xy o f de xy es z. Entonces, por ejemplo, imaginemos si nosotros le damos valores a xy, por ejemplo, yo digo que a de 0,0 y me responde con un 0. Quiere decir que este es el punto 0,00. Vean el punto, ahí está, en el origen del espacio tridimensional. Por ejemplo, si nosotros decimos que A es, no sé, menos 1,2, el resultado que me da es menos 2. Por tanto, estaríamos hablando del punto menos 1,2, menos 2. Vamos a buscar dónde está ese punto. Ahí se ve translúcido. Me muevo para acá. Y ahí está como parte de la gráfica. Fíjense, como parte de la gráfica. Ahí se nota. Y así cualquier punto, por ejemplo, vamos a decir que A es
el punto menos 2,2. Ahora, me dice que es un 6. Achis. Ah, ya me lo dio de una vez, menos 1, menos 2, 2. No, no, ese es otro. Ah, es que me lo convirtió, perdón. Esto me lo convirtió. Déjenme hago de nuevo la función. XY. Yo lo que buscaba era el punto A, y abro paréntesis. Será 2, menos 2. Y me dice que es menos 4. Entonces quiere decir que el punto que le voy a llamar C sería 2, menos 2, menos 4. Si lo buscamos, fíjense, acá está. Y forma parte de la gráfica. Vamos a borrar todo esto. Por ejemplo, ¿cómo sería una función x más y? Como son lineales x y me forma un plano. Si variamos, por ejemplo, que sea 2x, va a estar más inclinado en un sentido que en otro. Si yo le quito la y, pero sigo diciendo que es una variable multivariable, nada más, fíjense cómo siempre hacia y no se recorrió. Y en cambio aquí sí se va a recorrer. Está en los dos, en los planos X, Y, pero hay unas partes hacia X y otras hacia Y. Y el azul sería Z. Nosotros podemos poner, por ejemplo, una función que sea Z es igual a X cuadrada más Y cuadrada y borramos esta otra y fíjense qué me dio. Un prisma de base circular. Si variamos, por ejemplo, decimos que Z es igual a 3x cúbica, por ejemplo, más 2y cuadrada. Fíjense lo que sale. Esa es la figura que tiene. O sea, es bastante variable. Entonces, si se fijan, ahora estamos pensando en superficies. Las funciones de una sola variable independiente nos están hablando de formas, de curvas. Ya una función multivariable habla de superficies. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a cambiarnos al pizarroncito. Ponte el pizarrón. Aquí está. Y vamos a empezar. Déjenme dejo a la vista acá donde se ven ustedes. Y vamos a empezar. Con dominio y rango de una función multivariable. Es lo mismo. Es lo mismo que veíamos viendo. A ver, ahora vamos a ver
que z sea igual a x cuadrada más y cuadrada. O otra función. Por ejemplo, ¿esta cuál sería su rango? Su dominio, perdón. Recuerden que nosotros para calcular el dominio lo que buscamos son los valores que puedan tomar las variables. En este caso, antes decíamos nada más cuáles valores podía tomar x. Y el rango era cuáles valores podía tomar la y después de la x. Aquí tengo que ver qué valores pueden tomar x y y al mismo tiempo, sin cometer un error. ¿Qué errores son esos que nosotros podríamos cometer? Número 1, la división entre 0. Por ejemplo, tenemos una función z es igual a y cuadrada sobre x. Esta es una función multivariable. Yo me debo de preocupar y que la y puede tomar cualquier valor, aunque sea negativos, porque no tengo ningún problema, pero en el denominador tengo prohibido dividir entre 0. Entonces su dominio serían los reales, todos los reales, o sea, x pertenece a los reales tales que x sea diferente de 0. ¿Sí? Si tuviera, por ejemplo, z es igual a y sobre 2x más 1, ¿cuál sería su dominio? Ah, pues cuando se convierte esto en 0, esto lo igualo a 0, 2x más 1 es igual a 0, entonces x sería igual a menos un medio. Entonces el dominio sería x que pertenece a los reales tales que x sea diferente de menos un medio. ¿Cuál es la segunda condición que tenemos que cuidar? No sacar raíces. Z es igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces yo tengo que cuidar que esto no se me convierta, todo el radicando, que no se me convierta en un cero, digo, en un número negativo. Entonces yo tendría que resolver la desigualdad x cuadrada más y cuadrada es menor que igual que, es mayor o igual que 0, para poder determinar el dominio. Y la tercera condición es los logaritmos naturales. Si yo tengo el logaritmo natural, el argumento, vamos a suponer que fuera el mismo, x cuadrada más y cuadrada, yo tengo que saber cuándo x cuadrada más y cuadrada es mayor que 0. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de 0 es 1 y el logaritmo natural de números negativos no existe. Entonces eso es lo que tendría que buscar para el dominio. O sea, es lo mismo, nada más ahora cuidando dos variables. Y los problemáticos son dividir entre 0, raíces negativas o el argumento de un logaritmo natural que sea también negativo. ¿Ok? Vamos a ver ahora. Ahora sí lo interesante, el tema de hoy. Vamos a empezar con las derivadas parciales. Las derivadas parciales es la forma de derivar multivariable. Y se definen de la siguiente manera, y este es su método. Es muy, muy simple. Ahí les va.
Fíjense, aquí esto lo estoy tomando de los apuntes de plataforma, ahí hay un error. Esta no es una coma, debería de ser una Y. O sea, la función es x cuadrada por y. Dice, para una función multivariable como de la forma f de x, y, calcular las derivadas parciales se ve algo como esto. Fíjense, el símbolo de derivada parcial es como S6 visto en un espejo o como una D estilizada, pero hay otras maneras de verlo. También podemos escribir como f subíndice x de x, y es lo mismo que nada más fx, f subíndice x, o sea, significan lo mismo. Ahora, ¿cómo se deriva? ¿Quién me dice cómo se está derivando? En este caso, el denominador y acá los subíndices. Si estoy derivando en x, cualquier y la debo de considerar como una constante. Si se fijan, por ejemplo, aquí, si yo quiero derivar x cuadrada por y, la y es una constante, entonces solo derivo x cuadrada, que su derivada es 2x. El 2 es una constante igual que la y me queda la x. En la derivada en y, lo que considera es la x como una constante. Aquí la derivada de x cuadrada y, la x cuadrada como es constante pasa tal cual. Y la derivada de y es un 1. Pero estos unos no se ponen. Aquí en este ejemplo lo ponen para darnos esa indicación. ¿Ok? Y las reglas de derivación son las mismas que ya hemos venido utilizando. Es lo único que pasa aquí es que en las derivadas parciales, si yo derivo en x, toda y es constante. Si derivo en y, toda x es constante. Vamos a ver un ejemplo. Déjenme traigo un ejemplito. Me voy a cambiar a la página 3. Y este es nuestro ejemplo. Esta es nuestra función. Entonces, fíjense. Yo quiero sacar la derivada en x. Como voy a derivar en x, voy a tomar esta y cuadrada y esta y cúbica como constantes. ¿Sí? Y voy a derivar, por ejemplo, aquí, la derivada de 3x cúbica es 9x cuadrada. Y la y abajo, porque es una constante. Luego, menos la derivada de 2x cuadrada, que es 4x. Y el y cuadrado pasa tal cual porque es una constante. Y luego el tercer término, como todo es una constante, esto se convierte en un cero, porque la derivada de una constante es cero, si lo recuerdan. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la derivada en y?
Ahora vamos a hacer la derivada, lo voy a hacer con verde. Quiero la derivada de la función en y. Es decir, quiero f subíndice y de x, y. Es decir, quiero f subíndice y nada más. Ahora, ¿cuáles son las constantes? Como estoy derivando en y, esto es constante. Entonces, la derivada de y es 1. Por la constante 3x cúbica me queda la 3x cúbica. Menos la derivada de y cuadrada es 2y. 2 por 2, 4. La x cuadrada pasa tal cual. Y luego por la y. Que derivé. Ahora, fíjense que aquí no estoy poniendo yes con apóstrofe. O sea, no estoy sacando y prima. Porque no es derivada implícita. Estas son derivadas parciales. La derivada implícita sería muy, muy diferente. Son cosas y temáticas diferentes. Ahora, el tercer término ahora no se me convierte en cero. ¿Por qué? Porque no es constante. Ahora es mi variable de interés, porque estoy derivando en y. La derivada de y cúbica es 3y cuadrada. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Sí se va entendiendo? Entonces, en el caso, en el primer, cuando se deriva la x, en ese ejemplo tenemos el tercer término, es y cúbica. Como no tiene una x que la acompañe, entonces es igual a 0. Sí, porque como y es constante, o sea, la clave es pensar en esto. Si derivo en x, toda y es constante. Y la derivada de una constante es 0. Pero ahora, si tienes x por y, la y que es constante se convertiría como si fuera el coeficiente de la x. Derivas la x y lo multiplicas por el coeficiente. ¿Sí? Es pensar así nada más. Ok. Entonces es como si fuera una x a la 0. No. 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 Fíjate cómo la y pasó constante tal cual. Es como si fuera un 2, un 1, un 3. Ah, ¿Sí? No 0. ujú. Es una constante que no sea 0. Solo se convierte en 0 cuando la estás derivando que está sola, porque la derivada de una constante es 0. Ya. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a sacar las segundas derivadas. Ah, perdón, ¿algo más? No. Vamos a sacar las segundas derivadas. Ahora voy a sacar, quiero construir f de x, f subíndice x, o sea, la primera vez derivé en x, la segunda voy a derivar en x también, o sea, quiero sacar la derivada de esta. De nuevo, la y es constante, nomás derivo 9x cuadrada. 2 por 9, 18. 18xy. Luego acá, la derivada de x es un 1, entonces va a ser nada más 4y cuadrada, porque la derivada de x es 1. Ahora, si quiero sacar f de y, estas son derivadas parciales sucesivas, ahora voy a derivar esto de aquí. Ahora me toca derivar la derivada de y. Entonces, aquí no tengo y,
Por tanto, todo es una constante, se convertiría en un cero. Sería 0 menos, estoy derivando en y, la derivada de y a la 1 es 1, entonces nada más me va a quedar, es un 1 que multiplica al menos 4x cuadrada, me queda 4x cuadrada, y luego, eh, la derivada de 3y cuadrada sería 6y. Así de fácil. Y se aplican todo tipo de reglas que ya vimos, ¿eh? A ver, por ejemplo, vamos a ver Profe, qué... disculpe, ese, a ver, ok, dos. Ese menos 4x cuadrada, ¿de dónde salió? Este, Ajá. de la derivada de esto, pero estoy derivando en y. Entonces, el 4x cuadrada se considera todo como constante. Nada más derivo la y, la derivada de y es 1. Por 4x cuadrada es 4x cuadrada. 2 por 3, 6. Ok, gracias. De nada. A ver, vamos a ver qué tan claro quedó. Ustedes deriven, nuestra función es f de xy. Deriven, no sé, 3y cúbica. Bueno, la derivada, o sea, la función es 3y cúbica más 2x cuadrada menos 3xy. La derivada en x y luego la derivada en y. O sea, las primeras derivadas. Aquí se está pidiendo primeras derivadas. A ver, derívenlas y pónganme el resultado en el chat.
No deberían tardar tanto. A ver, Julio pone un resultado, Guille pone otro. Ahí te faltó un término de derivar en la primera. Ah, ok. No, no está bien, Guille. Ya no sería 4x al cuadrado, porque estás derivando la x. A ver. Como voy a derivar en x, la y es constante. Entonces, en esta primera, como bien le puso Guille, el primer término se convierte en un cero. Luego, el segundo término es 2x cuadrada. Estoy derivando en x. La derivada de 2x cuadrada es 4x, no 4x al cuadrado, Guille. Y luego menos, la y es constante, la derivada de x es 1, entonces nomás me queda el 3y, tal como la puso Julio. En la siguiente, estamos derivando en y. Entonces, la derivada de 3y cúbica es 9y cuadrada. El segundo término es pura x, como es constante, se va, es un 0. Y luego menos, como estoy derivando en y, la derivada de y es 1 por el 3x, me queda el 3x nada más. ¿Sí? Analícenlo tantito. A ver. Ok, Guille, muy bien. Vamos a cambiarnos a la página 4. Vamos a ver. Vamos a trabajar con una función muy, muy simple. F de xy es igual a x cuadrada por y cuadrada. Vamos a derivar primero en x. ¿Cuál sería su derivada en x? La y es constante, queda tal cual porque está acompañada de la x. La derivada de x cuadrada es 2x, por tanto, su primer derivada sería 2xy cuadrada. Luego, ahora quiero derivar, pero su segunda derivada en y. A esto se les llama derivadas cruzadas. ¿Sí? Porque primero derivo en una y luego en la otra. Entonces, ahora, como la segunda es en y, lo que derivo es la y el 2x me queda como constante. La derivada de 2y, perdón, de y cuadrada es 2y. 2 por 2, 4, entonces quedaría 4xy. ¿Qué pasa si tenemos la misma función, pero ahora primero derivo en y luego derivo en x? Fíjense, la primera derivada va en y, por tanto, x, todo x es constante. Entonces, el x cuadrado va a quedar igual, solo derivo y cuadrada, que es 2y. Entonces me quedaría 2x cuadrada y. Ahora voy a derivar en x, la y me queda constante. Igual que este 2y es constante, solo me queda la x cuadrada. La derivada de x cuadrada es 2x, 2 por 2, 4xy. A ver, díganme qué ven ahí. Nos dijo que en el primer ejemplo, en la segunda derivada y, nos dice que queda constante
la X. Ajá. No, sí, la X. Entonces, en ese caso sería 4X cuadrada Y. Exacto. A ver, en la primera derivada, en las funciones acá negra, es la misma, pero en el lado negro, en el lado izquierdo, primero derivo en X. Por eso la Y cuadrada pasa tal cual. Ujú. Pasa tal cual. Ajá. Y solo derivé la X cuadrada, que es 2X. En la segunda derivada voy a derivar en Y, así que la parte de X me queda sola. Es que piensa que fue esto. Tengo el 2 que es constante, la X, y derivo el Y cuadrado que es 2Y. 2 por 2, 4XY. Ya. Entonces, para obtener la segunda, o sea, para obtener el segundo ejemplo, tenemos que hacer primero el de FX, y después hacer el de FXY. Correcto. O sea, así va el O, procedimiento. Ah, o como lo ok. veas, el FXY es la derivada de FX. Y acá la derivada F subíndice YX es la derivada de FY. Son Ujú. derivadas de orden superior, pero ahora vistas en las parciales. Ahora, si se fijan, nosotros podemos concluir que f de xy es igual a f yx. Este es un teorema que se usa en el cálculo, que es el de las derivadas cruzadas. Son iguales. Y vamos a comprobarlo de la siguiente manera. Vamos a usar ahora la función 2x cuadrada menos y cúbica. Vamos a decir que la función es f de xy, xy, es igual a, ¿qué les dije? X cuadrada, 2x cuadrada menos y cúbica. 2x cuadrada menos y cúbica. Y primero vamos a obtener su primera derivada en x, y luego vamos a derivar esa derivada, pero en y. Y de este lado, vamos a hacerlo con negro, y vamos a obtener primero la derivada en y su segunda derivada que sea en x. ¿Cuál sería la derivada f, la primera derivada en x? ¿Cuál es? Díganme. 4X cuadrada menos Y cúbica. No, porque la y cúbica está sola. Al no estar acompañada, o sea, la primera parte la tienes bien. 4x cuadrada. Pero ahora la y es constante, porque estoy derivando en x, y la derivada de una constante es 0. Aquí está solita, entonces es un 0, queda tal cual. En este caso, en el caso azul, se convierte en un 0. Ahora, como voy a la segunda derivada, va a ser en y, todo esto se convierte ahora en un 0 y la segunda derivada es un 0. ¿Sí? Déjame pongo acá ahora la función. De nuevo, f de x, y es igual a 2x cuadrada menos y cúbica. Ahora voy a hacer las derivadas en negro. Como estoy derivando en y, x es constante. Este 2 es constante y todo en x es constante. Entonces todo esto se convierte en un 0. Y solo me queda menos 3y cuadrada. Ahora voy a derivar en x
todo esto se convierte en un cero y la derivada es un cero. Por tanto, se sigue cumpliendo que f de xy, f subíndice xy es igual a f subíndice yx. O sea, las derivadas cruzadas son iguales. Pase lo que pase. Digo, si las hacemos bien, si nos equivocamos, obviamente ya no nos salieron bien. Pero ese es un punto para saber si estamos bien. Esta viene siendo la página 5 ahora. A ver, ustedes van a hacer lo siguiente, con una función que ya conocen, que ya trabajamos atrás. Quiero que hagan esto. Un poquito más grande para que se vea mejor. Ahí está. A ver, adelante y pónganme resultados en el chat. En lo que ustedes lo hacen, yo me voy a despegar un par de minutos del micrófono. Ya volví. ¿Todavía nadie tiene el resultado? Mm, bien, Guille.
Nada más que no puedes poner f de x, porque la variable, la función es así entre paréntesis. Nada más ponme fx para entender que la x es como un subíndice. Sí, no perder de vista que es una función de dos variables. Lo mismo va para ti, Guillermo, digo, Julio, que hace rato también pusiste primero f entre paréntesis x, no, entre paréntesis va el tipo de variables que son. Fíjense cómo aquí lo pone, f subíndice x en el punto 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a evaluar la derivada, la primera derivada parcial en x en el punto 1,2. Y también la primera derivada parcial en y en el punto 1,2, en el mismo punto. Entonces, nada más necesito hacer, bueno, vamos a hacer la primera derivada. Entonces, lo primero que tengo que sacar es f subíndice x. Como estoy derivando en x, la y queda constante, me va a quedar 9x cuadrada y. 9x cuadrada y. El segundo término, la y cuadrada va a quedar intacta, pero va a estar multiplicada por 4 menos 4x y luego sería y cuadrada. Este término ya quedamos que al derivar en x se va a convertir en un 0. Entonces, por tanto, aquí yo ya puedo evaluar f de x en el 1,2. Entonces sería en esto. Sería 9 de 1. Pero es menos 2. Menos 2. 9, 1 al cuadrado menos 4 veces la x, que es un 1, la y es un menos 2 elevado al cuadrado. ¿Esto a qué es igual? 1 al cuadrado es 1 por 9, 9. Luego, 2 al cuadrado, pero espérenme, aquí me faltó el menos 2 de la y. Entonces va a ser menos 18. Este es un menos 18. Luego acá, el 2, menos 2 al cuadrado es 2 positivo. Menos por más me va a dar, esto va a ser un menos. Entonces, 4 por 4, 16. 18 y 16 son 34. Que fue nomás te falló el signo, Guille. Luego, tenemos la derivada en y, la voy a sacar aquí. La primera derivada en y, ahora el 3x se queda tal cual, 3x cúbica. La derivada de y es un 1, entonces me queda 3x cúbica. Segundo término es negativo. El 2x cuadrado queda tal cual. La derivada de 2y es 2. 2 por 2, 4x cuadrada y. Y la derivada de y cúbica, como estoy derivando en y, sería 3y cuadrada. Por tanto, f subíndice y de 1, menos 2 sería igual a 3, que multiplica al 1 elevado al cubo, menos 4 veces el 1 elevado al cuadrado, multiplicado por el y, que vale menos 2, más 3 veces el menos 2 elevado al cuadrado. Es decir, 1 al cubo es 1 por 3, 3. El 1 al cuadrado es 1 por menos 4, me da menos 4 por menos 2, me da más 8. El 2 al cuadrado, el negativo se convierte en positivo, entonces va a ser más 4 por 3, 12, es igual a 23. Por ahí los signos, y hay que cuidar los signos. Bueno,
Ahora vamos al último tema, que este es un proceso un poquito más larguito. Tenemos que entender dos conceptos. Y estos conceptos son los conceptos de la derivada direccional y el gradiente. Vamos a definir el gradiente. Dice, sea z igual a f de xy, una función de x y y tal que la primera derivada en x y la primera derivada en y existen, entonces el gradiente de f se denota por nabla de f de xy, y es el vector. Ojo con esto. Ese operador se conoce como operador nabla. Y es importante tenerlo en cuenta porque por ahí pueden, al ver un video para ayudarse o leer algún texto de cálculo, les puede eh, indistintamente hablar del vector gradiente o de nabla F o del operador nabla. Lo que significa al hacer el cálculo, ¿sí? Entonces, el vector gradiente es nabla F y nabla F significa la primera derivada en X como coordenada del vector Y, como la coordenada X del vector. Y la coordenada Y del vector lo vamos a sacar de la primera derivada en el punto donde queremos. ¿Sí? Y el otro es la derivada direccional. El otro concepto es la derivada direccional. La derivada direccional es esto. Que se lee de esta manera. Esta es la derivada direccional. D subíndice U de f de xy, esa es la derivada direccional, se lee como nabla f de xy, producto punto del vector unitario. Entonces, el vector unitario y el vector unitario se saca de la siguiente manera. Y una vez déjenme, pongo la definición del vector unitario. Voy a recorrer la derivada direccional para este lado y vamos a poner el vector unitario.
Espérenme que se me trabó una tecla del... Ahí está. Es que había una basurita en el teclado. ¿No la zafo? Me voy a dar más lata. Ahí está. El vector unitario lo vamos a comprender como esto. Vector unitario de V. El vector unitario de V va a ser el vector V dividido entre su módulo. Entonces, esta es la teoría de el gradiente y la derivada direccional. Voy a poner un ejemplo de esto porque se lleva un ratito desarrollarlo. Vamos a pasarnos a la página 6. Y vamos a utilizar la función, la siguiente función. Sea f de xy igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Déjenme le reduzco. Inciso A. Y una vez reduzco tamaño de letra para hacer todo el enunciado. Inciso A es encontrar el vector gradiente de f en el punto P 4, menos 3. E inciso B, calcular la derivada direccional de f en dirección del vector del punto P, que es el mismo punto, 4, menos 3, al punto Q, va a ser 1,0. Este es el problemita. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues encontrar la derivada. Porque recuerden que el vector gradiente, o sea, nabla f, va a ser esto, pero como visto como vector. Déjenme regreso tantito, a ver. Fíjense, el vector gradiente es la coordenada de y lo hago con la primera derivada evaluada en ese punto, en el punto que buscamos, y la coordenada en y o el vector j unitario lo encuentro con la primera derivada en y. Entonces tengo que sacar las dos derivadas. Pero para que sea más fácil, esta función la vamos a ver mejor como x cuadrada más y cuadrada elevado a la 1/2. Es más fácil verla así. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar
la derivada en X. O sea, a mí me piden la derivada parcial en X, es decir, f de X, f subíndice X. Ojo, aquí la tengo que hacer con regla de cadena. No me puedo olvidar de regla de cadena porque todo esto es una U elevado a la n. ¿Y cuál es su derivada? Es n multiplicando a u a la n menos 1 por la derivada de u. ¿Sí? Aquí mi u es x cuadrada más y cuadrada. Entonces, primero es n, sería un medio que multiplica a x cuadrada más y cuadrada. Un medio menos 1 me da menos un medio. Y luego lo multiplico por la derivada de u. U es x cuadrada más y cuadrada. Como estoy derivando en x, nada más es 2x. Porque la y es una constante y se convierte en 0. Ahora, si nos fijamos, este 2 me va a eliminar a este. Por tanto, la derivada a qué va a ser igual. De igual forma, este menos un medio lo bajo al denominador para convertirlo en positivo y a la vez lo voy a hacer de una vez en raíz. Sería x sobre la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Por tanto, voy a hacer la sustitución ahora. Por tanto, f de x en el punto P, el punto P es 4, menos 3, sería igual a, ¿cuánto vale x? 4. 4 sobre la raíz de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Esto es igual a 4 sobre 4 al cuadrado es 16, menos 3 al cuadrado es 9, 16 y 9 son 25, raíz de 25, entonces esto es igual a 4 quintos. ¿Sí? Entonces ya tengo esa parte. Ahora necesito la derivada de f, pero en y. La derivada va a ser muy similar, nomás que ahora estoy derivando en y. Voy a tener un medio de x cuadrada más y cuadrada a la menos un medio, pero como ahora estoy derivando en y, la derivada de x cuadrada más 2y, más y cuadrada, perdón, o sea, la derivada parcial de eso es 2y. De nueva cuenta, se me elimina este con este, y obtengo ahora y sobre la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Por tanto, f de y del punto P es igual a 4. Ahora no, como es y, es menos 3 sobre la raíz de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Ahora, lo único que me cambia es el numerador, si se fijan. Es lo único que me cambia el numerador. Y si recordamos la definición del gradiente, a ver, déjenme traigo el gradiente era esto. Entonces, nabla de f de xy de la función que tengo ahí arriba ¿a qué es igual? La primera derivada evaluada, o sea, este de aquí, este 4 quintos en y.
Entonces el vector es 4/5 de i. Va a ser un más, pero como este es negativo, el de y, entonces sería menos 3/5 en j. Y este es el vector gradiente. Ya obtuve el vector gradiente. Como ya estoy en la página 6, para que esto quede cuadrado, me voy a cambiar a la página 7 porque ya no me cabe lo que sigue. Pero para eso me voy a llevar esto para recordarnos qué sigue. Vamos a la página 7. Ay, pero me traje lo que no quería. Bueno, de una vez pongo página. Quiero este texto. Pero ya nomás me voy a llevar esto. Lo copio. Y lo pego aquí. ¿Sí? Entonces, aquí hay que recordar dos cosas. Me tengo que acordar que la derivada direccional es el vector gradiente por el vector unitario, de acuerdo a la definición. Entonces, a ver, bueno, esto necesita más acá, por ahí así, ahí así. Necesito el vector unitario. Recuerden, yo necesito el vector unitario, que era igual a, en este caso, va a ser el vector, calcular la derivada del vector que va del punto P al punto Q. Entonces aquí necesito PQ y el módulo de PQ. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo PQ? PQ es la diferencia entre los puntos Q menos P, es decir, 1,0 menos 4, menos 3. ¿Cómo restamos los puntos? Pues bueno, va a ser 1 menos 4, pero esto ya va a ser, ya va a ser un vector. 1 menos 4 es menos 3. Luego, menos 3, porque este es un 0, va a ser más 3. Entonces es 3. Y ya tengo el vector unitario. Ahora, ¿cómo obtengo el módulo de PQ? Recuerden que esta es una coordenada I y esta es una coordenada J. Y el módulo del vector unitario es igual a I al cuadrado más J al cuadrado. No sé en prepa qué tanto vieron de vectores, pero se supone que tenían que saber eso, pero de todas maneras ahí lo pongo.
Entonces ahora vamos a calcular el vector unitario es menos 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 18, porque 3, menos 3 por menos 3 es 9, 3 por 3 9, 9 más 9, 18. Y esto es igual a tener 2 por 9, es decir, 3 veces la raíz de 2. Entonces, el vector unitario, ¿a qué va a ser igual? Como nos lo dice acá, el vector unitario es igual al vector PQ, o sea, menos 3,3 sobre 3 veces la raíz de 2. Es decir, ya como vector completo, menos 3 sobre 3 veces la raíz de 2, coma, 3 sobre 3 veces la raíz de 2. Esto todavía lo podemos simplificar. Este 3 con este 3 se va, este 3 con este 3 se va, y entonces, ¿cómo me queda ya el vector bien? El vector unitario sería menos 1 sobre la raíz de 2, 1 sobre la raíz de 2. Y si recordamos, la derivada direccional de f es igual a el producto punto de nabla f de p, del punto que estamos buscando, por el vector unitario. Es decir, yo tenía del vector unitario, perdón, el gradiente, o sea, nabla f de p, era 4 sobre la raíz de 5. No, era 4 quintos. Era 4 quintos, coma, menos 3 quintos. Si lo recuerdan, ¿verdad? De acá. A ver, me regreso por si no. Era 4 quintos menos 3 quintos. ¿Sí? Y esto lo vamos a multiplicar por el vector unitario, que es menos 1 sobre la raíz de 2, coma 1 sobre la raíz de 2. Es decir, esto va a ser igual a... ¿Cómo se realiza el producto punto? Las coordenadas en X entre sí por las coordenadas en Y. Ya los puse de esta manera porque el producto punto es un producto escalar. Es decir, me tiene que dar un resultado numérico. Ya no lleva los vectores, es nada más un número. Entonces aquí tengo que multiplicar 4 quintos por menos 1 sobre la raíz de 2 más menos 3 quintos multiplicado por 1 sobre la raíz de 2. ¿Esto qué me da? 4 por menos 1 me da menos 4 sobre 5 veces la raíz de 2 más menos 3 por 1, menos 3. Bueno, yo una vez voy a cambiar este signo.
menos 3 veces sobre 5 veces la raíz de 2. Es decir, me da menos 4 menos 3 me daría menos 7 sobre 5 veces la raíz de 2, porque estoy haciendo esta suma algebraica. Y este ya es la derivada direccional. Este es el valor de la derivada direccional. Pero vamos a racionalizar. Voy a multiplicar por raíz de 2 por raíz de 2. Entonces esto va a ser igual a menos 7 veces la raíz de 2. Aquí raíz de 2 por raíz de 2 me da 2 por 5, 10. Entonces yo puedo decir que la derivada direccional es menos 7 veces la raíz de 2 sobre 10. Y esa es la respuesta al inciso B. Entonces, ahí tienen. Ahí tienen cómo funciona esto. Vuelvo a comentar lo que comenté al principio. La actividad 8 la voy a cambiar. Les voy a poner instrucciones. Les voy a mandar un mensajito privado a todos. Lo voy a hacer yo creo que el lunes. Porque esta tienen, su fecha de entrega es el 12 de abril. O sea, es hasta que regresemos. Es como si fuera este pasado mañana, pero como esta semana se alarga con las 2 de vacaciones, hasta el 12 de abril tienen para hacerla. Y les voy a cambiar un poco la estructura de la actividad. Ahorita tiene 6 incisos. Los primeros 3 los voy a respetar, que son hallar 2 derivadas parciales de primer orden de 2 funciones. Luego, calcular las 4 derivadas parciales de segundo orden de 2 funciones. Y luego mostrar que las derivadas parciales mixtas o cruzadas, como yo les dije, son iguales. Y ya les da una función para que hagan la demostración. Luego vienen 3 problemas. Uno es de ley de gases, otro viene de distribución de temperatura y otro de topografía. En el documento de esta semana tiene 2 documentos. Uno donde nada más define que es una función escalar de varias variables, que fue lo que les mostré con GeoGebra, y lo de las derivadas parciales. Pero viene un ejercicio de electricidad. Entonces, con ese puro ejercicio no van a poder dilucidar de qué se trata lo otro. Entonces, los 3 problemas de física que vienen en la actividad se los voy a cambiar por otras cosas de lo que vimos hoy. No sé, calcular que tengan que sacar la derivada y calcular o sea, evaluar una derivada de una función y un ejercicio completo de calcular derivada, el gradiente, el vector gradiente y la derivada direccional. Entonces, esas instrucciones van a estar en el espacio del profesor. En cuanto las ponga, que creo que va a ser el lunes, les mando un mensaje por la misma plataforma, un mensaje privado que va para todos, especificándoles eso. Aparte de eso, tenemos la última actividad que va a ser un cuestionario, por lo que les pido que los materiales de la semana 12 les den una repasadita, porque habla sobre integrales dobles y triples. El único chiste que tiene a lo que ya sabemos de integración es saber en qué orden se hacen las integrales.
Las integrales dobles y triples también se conocen como de integrales iteradas. Entonces ahí lo único que tenemos que saber es cómo se realizan esas integrales, con las técnicas de integración que ya conocemos, porque vienen varias preguntas sobre eso y sobre las derivadas parciales en la última actividad, que es una evaluación. Pero esa evaluación cierra el 19 de abril. Nosotros vamos a tener la siguiente sesión el 17 de abril, porque se regresa de las vacaciones el día 13. El día 13 se regresa de vacaciones y tenemos la actividad hasta el 17 y se cierra el 19. Y esa sí se cierra el 19, ¿eh? Esa no tiene una semana extra, porque la plataforma se cierra el día 21, creo. ¿Qué día se cierra exactamente plataforma? Ahorita les digo. Entonces esa no tiene tiempo extra. Esa es la única que no tiene tiempo extra, para que tengan cuidado. La plataforma se cierra abril, creo que es el 24. Déjenme ver si a eso se refiere ese. Abril. ¿Dónde está abril? C. Sí, se cierra el día 24. La plataforma se cierra el día 24, entonces, como la actividad del 12 tiene su semana extra hasta el 19, pero ya saben que si no la hacen en los 2, 3 días posteriores a la fecha de planeación, les empiezo a bajar puntos, pero el 19, que es ¿cómo se llama? La última actividad, esas no tienen ningún tiempo extra. Vamos a terminar la grabación.